Así que bienvenidas entonces a nuestro estudio de hoy, sábado 19 de septiembre de 2020. Así que lo que hemos aprendido sobre el desarrollo del ser humano debe de servirnos de base para entender que estamos en un proceso constante de desarrollo. Ya hemos hablado de los vehículos humanos, hemos hablado de los mundos en los cuales se manifiestan y de los cuales tomamos la materia para construirlos. Y ahora tenemos que tratar el tema de cómo es que se realiza el proceso, según la ciencia espiritual, para el desarrollo. Y cuando hablamos del desarrollo, debemos entender que ya hemos tenido uno de manera inconsciente desde hace mucho tiempo, desde que empezó prácticamente a existir la Tierra. Nosotros hemos venido en un proceso evolutivo, pero ha sido inconsciente. Solo a partir de la época Atlante es que comenzamos gradualmente a estar conscientes y entonces comenzó el proceso llamado evolutivo, porque el proceso anterior se llama involutivo. De alguna manera podemos decir que los animales, las plantas y los minerales todavía están en eso, apenas construyendo sus vehículos, pero nosotros ya los tenemos, así que ahora hablemos de cómo es que se puede nuevamente ser consciente, o mejor dicho, percibir los mundos de los cuales venimos. Porque nosotros provenimos de regiones invisibles desde antes del nacimiento. Y en el hecho de estar naciendo y muriendo y volviendo a nacer, tenemos acumulación de experiencias y con ello, gradualmente, algunos adquirido cierta comprensión de que estamos precisamente en una evolución constante y hemos pasado por un tiempo en el que, de hecho, del cual todavía estamos, en el que no percibimos directamente esas regiones de donde venimos. De manera que la idea del desarrollo significa que volvamos a percibirlas, pero ahora conscientemente. Porque los niños, por ejemplo, tienen percepción de los mundos superiores. Pero todos fuimos niños y la mayoría no nos acordamos porque sucede solo en los primeros 2, 3 años de edad. Y tal vez ni siquiera después del segundo año, o solo en el primer año se tuvo la percepción. Por eso no hay casi recuerdos de eso, pero los niños perciben eso. Y lo perdemos con el desarrollo, porque este desarrollo es una recapitulación de lo que ha pasado en el mundo, al grado que ya no nos damos cuenta. Y Rudolf Steiner menciona que es importante que comencemos con cuidar el cuerpo físico, porque es el instrumento más valioso que tiene el espíritu para investigar y para crecer y desarrollarse. Aunque sea el vehículo inferior, el más denso, el más burdo,
pero es el más importante porque es el vehículo más perfeccionado, el que ha alcanzado su cuarto nivel de desarrollo. Y en este periodo llamado terrestre va a alcanzar su máximo perfeccionamiento. Así que comienza ya el proceso en que el ser humano se desenvuelve para algún día dejar el cuerpo físico y para eso necesita prepararse nuevamente percibiendo lo que está más allá del mundo físico. Y por eso la salud es uno de los primeros requisitos. Se habla de condiciones para seguir el sendero que lleva al conocimiento del mundo superior. Y lo primero es la salud. La salud física y la salud psicológica y mental. Si una persona entra en una escuela, en un estudio, en donde la intención es desarrollar lo espiritual, la capacidad de percibir lo espiritual, la capacidad de desenvolver su potencial, pero no toma en cuenta que hay que cuidar el cuerpo, que es el instrumento con el cual va a investigar, entonces tiene una incoherencia el proceso. Por eso es importante recordarlo. Debemos cuidar la salud. Y lo único por lo cual a veces no es posible hacerlo es porque tenemos que cumplir un deber. Solo en el cumplimiento del deber uno puede pasar incluso por encima de aquello que nos haga bien, porque tal vez tengamos que desvelarnos porque hay que cuidar a algún ser querido o alguna persona por nuestra profesión. Y entonces de esto desgasta nuestra salud. Ahí es válido esto. Pero nunca debe hacerse lo mismo respecto al goce, al placer. Si una persona por pasársela bien descuida su salud, esto ya es muy diferente. Si otra persona por cumplir con su deber, pues descuida la salud, es allí donde estaría justificado. Porque ante todo, incluso ante la vida misma, debemos de cumplir el deber que nuestra alma percibe como tal. El motor principal del mundo es el interés. Es la fuerza motora del mundo actualmente. Los seres humanos se mueven porque tienen interés en algo. Tienen deseos para realizarlo. Pero debe de comenzar a moverse por un sentimiento del deber. Y ya no solamente por el interés y el deseo, por los frutos que va a dar la acción, por ejemplo, sino por el amor mismo a lo que está haciendo abnegadamente y se entrega en ello con alegría. Eso es un requisito, pero la salud es el fundamento. Así que en esto debe considerarse que no solamente es lo físico, sino también lo mental. Para ello es importante no tener la tendencia a lo fantástico, porque actualmente, por ejemplo, hay una tendencia dada por tanta información en las redes, a nivel electrónico, por internet. Hay una inclinación a lo fantástico, a lo espectacular y sensacional. Y esto es un distractor que puede llevar a un desequilibrio, porque no se debe perder el sentido común, la sensatez, para que no caigamos en la fantasía, porque estamos estudiando cuestiones que no se ven, que no se pueden palpar, que no se pueden comprobar. Con mayor razón debemos conservar una actitud sensata, racional, pensamiento claro,
preciso, lo más preciso posible, con los pies puestos en la tierra. Aquí sería válido aquello de mantener la cabeza en el cielo, pero los pies sin despegarse del cielo, del suelo. Porque esto va a permitir que no caigamos en la fantasía, en la ilusión. Así que manteniendo este equilibrio llamado salud es el fundamento para dar los siguientes pasos. Otro requisito en esto es que, como dice Rudolf Steiner, si quieres dar un paso en el conocimiento de lo espiritual, debes antes dar 3 pasos en el perfeccionamiento de tu carácter. Porque esto puede ser un impedimento para poder realmente discernir qué es lo que estamos percibiendo de lo espiritual. Porque en lo espiritual solamente existe una verdad, la cual debemos llegar a ella por nosotros mismos, igual que solo hay una verdad para el teorema de Pitágoras, por ejemplo, para alguna ley física. Solo hay una verdad que la explica. Igualmente en este terreno, solamente existe una opinión de la verdad, aunque podamos ver muchas al respecto, porque cada ser humano la percibe desde su perspectiva. Esto es una realidad a la que nos enfrentamos, pero cada quien debe descubrirla, porque ya no estamos en la era en la que los demás nos tienen que decir porque son autoridad. Eso sucedió en la antigüedad, en la que el maestro, el guía, la autoridad religiosa tenían el conocimiento de la verdad. Ya estamos en un tiempo en que cada quien ha llegado gradualmente a la madurez, como un niño que pasa a la juventud y que puede por sí mismo investigar y hacerse responsable de lo que está experimentando. El ser humano ya está llegando a esta etapa y debe comenzar por sí mismo a descubrir y a discernir lo real de lo irreal. O sea que ya no se debe buscar fuera de uno quien nos pueda demostrar si algo es verdad o no, en cualquiera de los temas que se traten. Y por eso es importante leer y estudiar lo que otros han descubierto porque han desarrollado ciertas facultades. Esto se puede comprender aunque no podamos verlo nosotros, porque esto genera en nosotros un sentimiento que alimenta el alma para ampliar el poder cognitivo. Así, la capacidad de percibir algo que no se comprende con el intelecto, porque no se puede ver, no se puede medir, no se puede pesar, contar, no nos lo pueden dar los sentidos, ninguna información. Pero cuando nosotros estudiamos la información que nos transmite quienes han dado algunos pasos en ese camino, esto puede ser inspirador. De manera que esto genera en nosotros un sentimiento. Si no genera ningún sentimiento, entonces no está alimentando el alma, solamente se queda a un nivel intelectual. Pero si despierta en nosotros un sentimiento, que es un sentimiento de gozo, o al menos se relaciona con un sentimiento de gusto, no de disgusto, porque estamos en el área del sentimiento, donde hay simpatía, antipatía. Pero si es tan atractivo que me genera un sentimiento de querer saber más, porque me está dando placer, no físico, en el alma,
Eso es el signo de que me está alimentando. Y esto debemos vivirlo para que sea una realidad, porque estamos hablando de los pasos iniciales que nos van a permitir ingresar a un conocimiento superior. Y lo primero es entenderlo. Y lo segundo es revivirlo, tanto que lo que pensamos lo sentimos. O sea, que el pensamiento se comienza a sentir. Y cuando un ser humano, cuando alguien, además de sentirlo, tiene el incentivo dentro, un impulso que lo lleva hasta la voluntad, lo lleva hasta los hechos, como en este caso, la educación Waldorf. Aún con lo que esté pasando, tenemos una convicción desde aquí, una comprensión de las verdaderas necesidades de los niños, que hace que sintamos un entusiasmo por hacer algo, una emoción, no importa los obstáculos que haya, que incluso hace que yo vaya con mi cuerpo, mis manos, mis músculos y vea las opciones para llevarlo a la práctica. Esto es precisamente el proceso que lleva a que el ser humano se abra gradualmente a la percepción de lo superior. Porque no solo queda aquí en la cabeza, sino que se está revitalizando con el sentimiento y está yéndose incluso hasta mover la voluntad para que aparezcan hechos, actos en los que se aplica lo que se está aprendiendo. Para que no quede en una teoría bonita, espiritual, sino que vemos ahí los resultados cuando vemos en los ojos de un niño en su proceso de desarrollo lo que estamos haciendo, no tomándolo en cuenta como si fuera un balde que hay que llenar, sino una chispa que hay que encender, porque dentro de cada niño está un espíritu en proceso que tiene una historia además y que trae semillas desde antes del nacimiento que tienen que florecer algún día. Y para eso hay que ayudarles a que germinen, darles el medio adecuado, lleno de bondad, belleza, amor. Todo esto es la aplicación que ayuda, la aplicación del conocimiento espiritual que ayuda a que se aumente la capacidad de percibir lo espiritual. Así que Rudolf Steiner menciona además ejercicios muy prácticos en esto. Aparte de decir que hay que tener salud, hay que tener un equilibrio emocional y mental y que podamos llevar esto hasta la práctica, vitalizando el conocimiento y comprendiéndolo intelectualmente, debemos tomarnos, aunque sea un momento al día, para hacer quietud. Porque la vida nos mueve tanto que puede ser que nos vayamos a dormir sin haber tenido ninguna quietud. Y esto no es bueno para este proceso. Necesitamos lograr unos minutos de verdadera quietud y silencio interior que permita un espacio interior para que el yo espiritual tenga el terreno fértil en el cual pueda desarrollarse. Porque no puede venir del exterior, tiene que venir desde adentro y solo se lo podemos hacer, se lo podemos dar voluntaria y conscientemente. No va a suceder espontáneamente. Entonces, la quietud significa que yo entro en un silencio, que yo escojo una hora, un momento, unos minutos en los que me quedo en una actitud receptiva, que puede ser observando algo. Esa es la contemplación reflexiva, en la que tiene que haber silencio y quietud interior. Y observar qué surge dentro, porque tiene que ser vivo, no tiene que ser pasivo. Pasivo solamente en el hecho de que yo
estoy dispuesto a que suceda porque me coloco allí, por ejemplo, para observar el proceso de la vida y de la muerte. Observarlo como lo hace un niño, con asombro, con admiración. Ver como una plantita, pues está llena de vida, está verde y manifiesta procesos de crecimiento, aunque en ese momento que estoy viéndola, pues no alcanzo a percibir el crecimiento, pero me doy cuenta que está viva. Ahí hay vida. Y si uno puede observarla así en esa quietud y silencio, unos minutos al día. Y luego mirar también un fenómeno de decrepitud, o sea, un fenómeno de muerte y desintegración. A diferencia de la planta que está viva, que hay un proceso de expansión, donde vemos que hay crecimiento, aunque no lo vemos en ese momento, pero lo percibimos que está vivo, comparándolo con el otro en donde está seco. Vamos a ver una rama, unas hojas secas, una plantita que ya no tiene la verdura que vemos en la planta viva y ya está seca. El observarla con meditación, con reflexión contemplativa, durante unos minutos, todos los días, solo así, genera dentro de nosotros un sentimiento distinto cuando vemos la planta viva y cuando vemos el proceso de muerte. Claro que esto es mucho más fácil en el bosque y qué bueno que tienen un espacio que ayuda porque en el bosque, en la naturaleza, allí se ve tal y cual cómo constantemente están saliendo y surgiendo plantitas porque la vida está allí desarrollándose. Al mismo tiempo hay plantas que ya no están en ese proceso. Y entonces aquí el alma percibe estas fuerzas del universo que se llaman las fuerzas constructoras, formativas de vida, y las fuerzas destructoras, las de la tierra, porque la vida construye, pero la vida se encuentra solo temporalmente en la materia. Y cuando vemos que ya no está allí, simplemente se separa y deja la materia sujeta a las leyes de la tierra. Y entonces la tierra la deshace, la va desintegrando. Y esto se puede complementar observando el nacimiento en el horizonte del sol, la salida del sol, y la salida de la luna en otro momento. Que por supuesto, si es luna llena, es más estimulante de estos sentimientos, en los que estamos hablando de un proceso de construcción de vida y otro proceso de destrucción o desintegración que se corresponde con la muerte. La salida del sol tiene que ver con la vida. La salida de la luna tiene que ver con el otro proceso, que es el de desintegración, el de la muerte. De manera que en nosotros se genera igualmente por observación, en profunda quietud y silencio interior, de un atardecer, un amanecer. En este caso estamos hablando de un amanecer porque estamos hablando de la relación con la vida. El atardecer no necesariamente nos relaciona con la muerte, pero puede servir si además vemos la salida de la luna. Imagínense que escogemos un momento en el que podemos observar la entrada del sol con ese espectáculo de colores que deja en el horizonte y se desaparece. Entonces viene la oscuridad. Y nosotros volvemos la mirada al horizonte donde salió el sol, que es donde va a salir la luna. Pero ahora vemos en ese mismo, o sea, en esa misma tarde, noche, la salida de la luna. Entonces hacemos una meditación muy completa en la que estamos cerrando el ciclo
en el que se inicia la vida con la salida del sol y se termina con la puesta, apareciendo luego la luna. Esto tiene que ver con la comprensión profunda de que nosotros tenemos que nacer y morir todas las veces que sea necesario, hasta que nuestro ser pueda conocer todo lo que puede conocer de sí mismo en esta dimensión de la vida. Una frase de un gran maestro, el maestro José Manuel Estrada. Así que esto es nada más preparatorio, porque esto hace que el alma se haga receptiva. Yendo más allá, podemos observar una semilla. Cuando observamos la planta, en general vemos la vida. Pero cuando vemos la semilla, la vida no está ahí plenamente manifestada. La vida está comprimida, latente, pero ahí está. La misma semilla, si yo la pongo a cocción, un frijol, para que yo pueda recibir lo que la semilla tiene, tengo que transformarla. No puedo consumirla en su estado natural. Entonces le doy un proceso de cocción. Pero esa semilla, después de que está cocida, ya no tiene la misma fuerza que tiene la semilla natural. ¿Y qué es eso? Es la vida, el principio de la vida, tal y cual, en forma comprimida, latente, que solo requiere que vuelva a aparecer los fundamentos para que haya vida en el planeta. Y estos son la humedad y el calor. En cuanto se combina humedad y calor y están las condiciones propicias, se activa lo que ahí está, latente. Se estimulan las fuerzas formativas del cuerpo vital de la especie y entonces veo yo surgir una planta. Pero en la meditación se trata de que yo no tenga que ver la germinación, sino perciba esto en la semilla directamente, en la que estoy viendo algo y yo puedo aquí dentro percibir la plantita ya germinada y creciendo. Claro que podemos ayudarnos observándola en esas etapas desde afuera, pero cuando ya podemos solamente al observar la semilla dentro de nosotros sentir eso que es la vida que germina y que se desarrolla. Entonces quiere decir que ya estamos activando dentro de nosotros un poder de visualizar las fuerzas que están más allá del mundo físico. No soy clarividente con ello, pero soy más sensible. Estoy inspirado, estoy usando mi imaginación y hasta más intuitivo me vuelvo. Porque para poder percibirlo, uno debe de estar en un estado interior en el que el alma nos dé internamente un mensaje que viene precisamente de la semilla, de la planta. Y más allá podemos observar una planta que ya está con la flor. Una planta que ya tiene flor. Nos damos cuenta que ya no crece. Ya llegó a la flor. Al menos la rama que tiene la flor ya maduró al grado que ya no puede crecer más. Por lo tanto, está en proceso de crear una concentración de la vida para que se haga la semilla, que va a ser la que va a llevar la memoria de la planta y continuar existiendo. Vamos a hacer nuestra primera pausa para continuar el estudio.